Vamos a resolver el siguiente ejercicio correspondiente al tema de tabla de frecuencias. Nosotros tenemos el siguiente ejercicio donde en el enunciado nos dice los datos correspondientes a una muestra de 60 sustancias químicas se clasificaron en una tabla de frecuencia simétrica con 7 intervalos de igual amplitud, resultando la mediana igual a 25.5 gramos. Y nos dan algunos valores específicos que se deben ingresar dentro de la tabla. Y nos pide dos cosas. Primero, que completemos la tabla de frecuencias y segundo, que calculemos el coeficiente de variación y lo interpretemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar o cómo se va a resolver? Primeramente, pues debemos diseñar o hacer nuestra tabla de frecuencias considerando la información que una tabla de frecuencias debe contener, como lo son los intervalos, la marca de clase, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, que es lo que nosotros tenemos en pantalla. Bien, analizando la información que se nos da también, pues sabemos que esto es una muestra de 60 sustancias químicas. Entonces, partimos del hecho de que podemos definir la muestra igual a M igual a 60. ¿Qué otra información se nos da? Que son 7 intervalos y justamente son los que pusimos dentro de nuestra tabla. Lo podemos ver aquí. Porque son los que van a corresponder a las filas que nosotros tenemos que completar dentro de esta tabla. Y otro dato importante que nos da es que la mediana es igual a 25.5 gramos. Entonces, para ello debemos hablar acerca de la distribución simétrica, porque si observamos en el enunciado nos dice que es una tabla de frecuencias simétrica. Esto es muy importante porque nos va a ayudar a resolver justamente este ejercicio. Para ello necesitamos hablar acerca de la distribución simétrica, la cual una de las consideraciones que tenemos dentro de este tipo de distribución es que la media es igual a la mediana y a la moda. Y como vimos, pues en este caso es 25.5 gramos. Es importante considerar este dato que lo vamos a estar viendo más adelante en donde lo aplicaremos. ¿Qué otra información tenemos? Pues los datos que nos dice que directamente deben ser ingresados dentro de la tabla o localizados según su posición. Primeramente nos da el límite superior del sexto intervalo. Así que nos vamos a la fila, que corresponde al sexto intervalo en la columna de los intervalos. Y únicamente colocamos la cantidad, que en este caso es 50. El siguiente punto que tenemos es, recordemos lo que tenemos de información en la tabla, la frecuencia relativa se presenta con la H minúscula. En este caso nos está indicando el sufijo 3, el subíndice de 3 nos está diciendo que se encuentra en el tercer intervalo. Entonces vamos a ubicar la frecuencia relativa en el tercer intervalo, que es 0.2. El siguiente dato es la frecuencia relativa acumulada del cuarto intervalo por el subíndice que tiene, que es 4. Entonces buscamos la fila que le corresponde y la ingresamos. Entonces, al final nos da la frecuencia relativa acumulada del intervalo número 6 también, que sería 0.95. Y esos son todos los datos que se nos dan, que nosotros podemos analizar hasta ahora dentro de la información que nos han mostrado. ¿Qué otra cosa necesitamos saber? Bueno, ahora ya con esta información que tenemos ubicada dentro de la tabla de frecuencias, podemos proceder a resolver lo demás. Y aquí creo que es la etapa donde algunos se confunden o no saben qué más hacer después de haber ya ingresado los datos que se dan. Y para esto necesitamos justamente volver a lo que se decía acerca de la distribución simétrica. Hay un fundamento dentro de la frecuencia simétrica que nos dice
que las frecuencias equidistantes son iguales dentro del polígono de frecuencia simétrico. Esta es una particularidad de la estadística y específicamente de las tablas de frecuencia. Entonces, vamos a resumir esta información para que ustedes entiendan cuáles son las propiedades. Y se las voy a ir escribiendo directamente aquí porque las vamos a utilizar durante el desarrollo del ejercicio para poder completar el resto de la información. Antes de continuar, es importante recordar que en este caso particular de este ejercicio, se nos está dando la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada en decimales, pero también puede desarrollarse en porcentaje. Es exactamente lo mismo. Por eso nosotros vamos a desarrollar este ejercicio con los decimales, pero no afectaría nada si ustedes lo estuvieran desarrollando en porcentaje, únicamente que tendrían que convertirlo después a decimales. ¿Qué nos dicen las propiedades acerca de la frecuencia simétrica? Bueno, justamente como lo mencionaba hace un momento, las frecuencias equidistantes son iguales. ¿Qué quiere decir? Que hay igualdades dependiendo de la posición en la que se encuentren estas frecuencias. Bien, ahora tenemos en pantalla justamente lo que es la frecuencia simétrica y las propiedades correspondientes a la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Aquí arriba hicimos una pequeña corrección con respecto a las variables. N representa el número de observaciones y M el número de intervalos. Es importante aclararlo porque más adelante lo vamos a estar utilizando. Pero bien, ahora que tenemos esta información, nos puede ayudar a completar la tabla. Hay una propiedad más que nos falta completar o considerar, la cual es la frecuencia relativa acumulada en el último intervalo. En este caso, hablamos de la frecuencia relativa acumulada en el intervalo 7. Este siempre va a ser igual a la unidad o a 100% en caso de que estemos manejando porcentajes. No va a cambiar esta propiedad, así que vamos a completar este último dato que nos faltaba por mencionar. De ahora en adelante, para mayor practicidad, voy a mencionar a la frecuencia relativa como H minúscula y a la frecuencia relativa acumulada como H mayúscula, únicamente para no estar demorando demasiado en mencionarlos. Tenemos la información ya correspondiente a las propiedades, entonces podemos analizar que ya podemos comenzar a completar la información que tenemos. Bien, vamos a comenzar con lo respectivo a la frecuencia relativa o H minúscula. Entonces, el dato que tenemos es la frecuencia relativa en el tercer intervalo, que es 0.2. Entonces, nos vamos a las propiedades y vamos a ir completando poco a poco con base a las propiedades y también a la deducción matemática, sabiendo cuáles son justamente las mismas propiedades de la tabla de frecuencia. Bien, la H minúscula 3 es igual a H minúscula 5, entonces únicamente lo que vamos a hacer es completar esa información dentro de nuestra tabla. Listo. H minúscula 3 es igual a H minúscula 5. Bien, ¿qué otro dato obtenemos o qué más podíamos completar? Bien, el siguiente dato que tenemos pues es, ya lo colocamos, que es H mayúscula 7 igual a 1. Y de aquí este valor nos puede servir para obtener el valor de H minúscula 7. Voy a ir enumerando los pasos que vemos solo en caso para que ustedes vayan viendo el orden y no se me confundan. En caso de que quieran ver el video más adelante, analizando paso por paso qué fue lo que pasó. ¿Qué pasa con la frecuencia relativa acumulada? Recordemos, como su nombre lo dice, es la acumulación de la frecuencia relativa. Entonces, podemos deducir que para calcular el valor de H7, si lo quisiéramos calcular, sería la suma de H6 más H minúscula 7. Así es como nosotros podríamos obtener el valor.
Pero ya sabemos que la frecuencia relativa acumulada del último intervalo, en este caso el 7, es igual a la unidad. Entonces lo que podemos hacer es despejar el valor de h minúscula 7 para obtenerlo. Entonces vamos a hacerlo directamente y nos quedaría de la siguiente manera. Si podemos observar, ¿no? Le está sumando, pasa restando y a la unidad le vamos a restar el valor de 0.95. Y esto nos da como valor resultado 0.05. Ese va a ser nuestro valor de h minúscula 7. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Únicamente colocarlo en donde corresponde. Lo pueden observar aquí.